Quizás la selección de la ciudad como tema y la selección de la segregación dentro de la ciudad como tema tiene que ver con el valor o el atributo o la potencialidad que la ciudad tiene para reflejar, más allá de los estudios, más allá de los indicadores, más allá de los discursos que escuchamos siempre, la desigualdad de forma cruda, cotidiana y evidente. Y nosotros partimos de la base de la desigualdad es el tema de los próximos 4 y 8 años en materia de políticas públicas, por lo tanto, el hecho de encontrarse con un territorio que lo refleje y que lo haga evidente, para nosotros era un asunto clave. Esta foto, que es de Alejandro, ¿cierto?, deja en evidencia lo que se vive en 200.000 unidades de vivienda aproximadamente, que son condominios sociales, ¿cierto?, de los cuales 60.000 son irrecuperables. Es una realidad que también se vive, ¿cierto?, en alrededor de 450.000 viviendas, o sea, 250.000 viviendas más, aparte de estos condominios, y que refleja lo que estamos diciendo, o sea, la desigualdad en vivo y en directo. Abandono de espacios públicos, poca presencia del Estado, deterioro de vivienda, inseguridad, falta de servicios, falta de transporte, y por tanto, poco acceso a las oportunidades. Y como decía Alejandro al inicio, el hecho que la ciudad represente o refleje de forma cotidiana esta desigualdad y estos problemas hace que una intervención estratégica en la ciudad, como ha ocurrido a lo largo de la historia, y particularmente en algunos países latinoamericanos en los últimos 10 años, permita generar reducciones de segregación y beneficios en materia de equidad en plazos relativamente breves. Y lo que vamos a presentar hoy día es cómo se haría esto, y para eso, primero, quisimos precisar el problema. Como ustedes tienen en su documento, el problema nace de un atributo que Chile tiene en el contexto internacional. ¿Cuál es este atributo? Muchos de los que han estudiado este tema y han escrito lo saben, ¿cierto? La capacidad impresionante que tuvo Chile para reducir el déficit habitacional y para dar solución de vivienda a miles de personas que vivían en campamentos, como la foto que se muestra acá. Según el estudio de la Flaxo, 302.000 personas solamente en la ciudad de Santiago, ¿cierto? Alrededor de 70.000 familias en campamento, recordemos que hoy día son 27.000 en todo Chile, para una envergadura importante de problema, que se redujo en un plazo relativamente breve, se construyeron 1.800.000 viviendas, y en esta imagen de Santiago, ¿cierto?, donde se destaca el centro de la ciudad, los dos ríos, ¿cierto?, el Mapocho, el Aguada y el Canal San Carlos, se ve cómo se fueron localizando estos proyectos porque había que ubicarlos en algún lugar, y acá es donde empiezan a aparecer los problemas de la velocidad. La velocidad tiene como virtud reducir un problema que para un país que tenía muy pocos recursos y muchas necesidades era urgente reducir, pero la forma en que se agrupó esta concentración de vivienda, y yo diría la forma en que luego eso se desagregó a nivel de municipios, fue lo que podríamos decir está en el origen de los problemas de segregación más serios que tenemos. Lo que muestro acá son agrupaciones de viviendas sociales, el radio de circunferencia muestra la intensidad en que se agruparon, y muchas de estas agrupaciones terminaron siendo o comunas completas, como el caso de La Pintana, como el caso de Lo Prado, como una buena parte, ¿cierto?, de Lo Espejo, de Pedro Aguirre Cerda, o sectores importantes de comuna, como el caso de San Bernardo, como en el caso de Puente Alto. El hecho que haya una agrupación de vivienda social en un municipio sin recursos es, a nuestro juicio, el origen del problema, pero no el único, porque el país ha crecido desde entonces, sin embargo, los problemas de segregación han persistido. ¿Por qué han persistido? Primero, claramente porque el centralismo y la forma sectorial con que opera el Estado es muy poco eficiente para resolver estos problemas, como lo concluye Cristóbal Tello en su paper. O sea, además de las restricciones de presupuesto que podamos tener, a medida que el país crece en ingresos y crece en desarrollo económico, la poca eficiencia que tiene el sistema centralizado y sectorial para operar agrava este problema. Y en términos simples, eso significa que tenemos una cabeza que pone las viviendas, como ustedes saben, otra cabeza que se preocupa del transporte, otra cabeza que ve por la infraestructura, otra que ve por los servicios, y esas cabezas no están alineadas, y eso es un problema. Lo segundo es que contamos con instrumentos obsoletos. Nuestro instrumento principal de planificación territorial se llama Plan Regulador.
que es un plan que fija normas urbanísticas, pero que tiene una limitación muy importante, que esas normas urbanísticas funcionan en la medida que alguien invierte. Si alguien no invierte, por muchas condiciones favorables que tú tengas para crear parques, para crear centros o servicios, eso queda en el papel. Por lo tanto, un instrumento que al menos le falta la mitad de la historia, que es la inversión. Y ahí nos lleva al punto 3, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene un rol importante, un presupuesto de 3.500 millones de dólares, ha destinado generalmente entre un 75 y un 80% de sus presupuestos en transferir recursos, en transferirlos vía subsidios a las personas, para que las personas elijan dónde vivir en condiciones cada vez más limitadas para poder hacerlo. Subsidios que por su dispersión y por el monto que representa el presupuesto son incapaces de romper tendencias. Pero no solamente el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, a través del Transantiago, gasta gran parte de sus recursos en transferencia hacia empresas de buses, en este caso, y no a personas. Por tanto, el abuso del subsidio como herramienta ha impedido cambiar tendencias que requieren inversión directa y que no se resuelven con la dispersión de los recursos. Y esto, sin duda, en las grandes ciudades, en particular en Santiago, en Gran Valparaíso, Gran Concepción, y ahora recientemente en Antofagasta, también en Puerto Montt, se agrava por la crisis que experimenta el transporte público, que no es capaz, ¿cierto?, de competir con el auto, que crece su participación, a pesar de los recursos que el Estado está inyectando, pierde todos los años participación, hay una mala evaluación del sistema, y eso agrava o aleja aún más estas concentraciones rojas que vimos de viviendas sociales de los centros de oportunidades de la ciudad. Acá hay un ejemplo claro del conjunto de estos factores agrupados en el territorio, se llama Alerce. Es una ciudad, comillas, satélite, cierro comillas, ubicada a 11 kilómetros de Puerto Montt, que se supone iba a recoger la vivienda social que no cabía en las terrazas de Puerto Montt, con servicios, con equipamiento, pero en realidad, luego de los años, se ha transformado en un territorio que básicamente agrupa problemas sociales, falta de servicios, problemas de conectividad, de inseguridad, y que es el símbolo, de alguna manera, de lo que hemos hablado. Como Alerce existe otro territorio que se llama Alto Hospicio, que es muy parecido, otro que se llama Bajos de Mena, acá en Santiago, que es muy parecido, y ha estado en la palestra, Los Morros, eso es otro, Las Compañías, La Serena es otro, La Chimba Alto en Antofagasta es otro. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, que en todas las ciudades importantes del país existen este tipo de agrupaciones. ¿Qué es lo que proponemos en este contexto? Lo primero es el foco, ¿cierto? El foco parece ser hoy día una palabra que pasaba de moda, cuando se habla de derechos universales, de derechos garantizados, pero la verdad es que en la ciudad no es posible hacer eso, porque en la ciudad las desigualdades se expresan territorialmente en focos. Entonces la primera aproximación al problema de nosotros fue precisar los focos. Y veo acá a Claudio Rego, ¿cierto?, que habla de la tiranía de los promedios, y tenemos, ¿cierto?, según la última CACEN, un ingreso promedio de 1 millón de pesos, promedio mensual en Santiago, que son alrededor de 22.000 o 23.000 dólares, que es muy alto para la ciudad. Pero cuando uno lo despeja, este mapa lo muestra agregado, y mostramos en rojo a los hogares que ganan 320.000 pesos como ingreso promedio, aparece inmediatamente y con toda su evidencia la magnitud del problema de lo que estamos enfrentando. Esto tiene matices, hay sectores que ganan menos, otros más, pero el rango es ese. Y tenemos otro sector, ¿cierto?, donde todo ocurre, donde el ingreso promedio es 2.369.000 pesos, que coincide llegar al aeropuerto desde Lima y te reciben en el terminal internacional, probablemente todos los que lo reciben, con un mapa que es muy parecido a este, digamos, que te muestra el Santiago, digamos, moderno, contemporáneo, donde todos queremos vivir y el que tiene todas las oportunidades. Entonces, nuestro tema era cómo extender este Santiago moderno y contemporáneo a los sectores que aparecen en color rojo, cómo hacerlo en plazos razonables y con inversiones estratégicas. Y para eso, lo primero que definimos, ¿cierto?, como idea fuerza, fue transformar el concepto de los corredores de transporte, que hoy día se requieren urgentemente para mejorar el transporte en el caso de Santiago y en otras ciudades, en alamedas. El corredor de transporte, que ustedes lo pueden ver en Santa Rosa, en Departamental, en Grecia, es una vía grande, ancha, con grandes bandejones y paraderos rayados generalmente, que no tiene mantención, y que las pistas son muy grandes para que muchos buses puedan pasar. En realidad no pasan muchos, porque esas fajas grandes se van angostando a medida que se acerca al destino, que es Santiago Centro, y como no se puede expropiar ahí,
todos los beneficios de velocidad se pierden y en realidad es una sobredimensión de inversión, a nuestro juicio, perdida. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, básicamente? Utilizar una inversión parecida, entre 15 y 20 millones de dólares por kilómetro, sin expropiaciones, que son la mayoría de los corredores, y destinar esos recursos para mejorar el entorno y trasladar los estándares de la ciudad desarrollada a través de estas grandes alamedas, como le pusimos, que básicamente son avenidas arboladas, con mobiliarios que se mantienen, con luminarias que funcionan, ¿cierto? Con pavimento que de alguna manera que reemplaza los sitios iriazos, con espacios públicos, etc. En segundo lugar, proponemos focalizar las áreas de intervención y tomando la idea del Quiero mi barrio, que definió polígonos, dijimos se requieren polígonos más grandes, mucho más grandes. Alerce debiera ser un polígono de intervención y en Alerce hay, adentro de Alerce, varios Quiero mi barrio. Entonces definimos zonas, que son en amarillo, que le llamamos zonas de equidad territorial, por ponerle un nombre, pero son áreas donde vamos a concentrar los esfuerzos en los próximos 4 y 8 años a través de 3 medidas. La primera es implementar un sistema de centros cívicos, que voy a explicar más adelante, pero que básicamente traen de vuelta al Estado donde era Estado siempre, con cultura, con educación, con arquitectura, con calidad. Traen seguridad, traen áreas verdes, reducen viajes y dan autonomía a la periferia. En segundo lugar, el subsidio de transporte que hoy se da parejo a través de la tarjeta VIP, salvo los escolares, nosotros proponemos que en estas zonas que tienen niveles de segregación altos, porque están más lejos, porque no tienen servicio, porque no tienen áreas verdes, la incidencia del transporte, como lo reporta Figueroa en su paper, llega al 85% en el decil más pobre y a casi el 60% en el segundo más pobre. Por tanto, hay que rebajar las tarifas ahí, hay que rebajarlas focalizadamente, lo que proponemos es un subsidio especial, una reducción de tarifa para todas las personas que vivan en los sectores que se identifiquen como zonas de equidad territorial. Y por último, proponemos el programa Quiero mi barrio, en su versión 2.0, segunda generación, con más recursos. Hoy día se presentaba, ¿cierto?, Julio Poblete en un seminario en la mañana, decía que en todo el programa Quiero mi barrio se habían destinado 350 millones de dólares. En todo el programa Quiero mi barrio, desde que se fundó. Eso es la mitad del subsidio anual del Transantiago que va a empresas de buses. Es un monto insuficiente y claramente mucho más rentable, al parecer, y eso es nuestra tesis, de lo que se está destinando hoy día en transporte público. También proponemos tener un banco de terrenos. Acá marqué 3 posiciones. Cerrillos, votado, 200 hectáreas con un parque de 50, un metro en construcción, que están paradas en un juicio, nadie entiende por qué, porque los pilotos quieren tener sus aviones para hacer deportes o negocios en este terreno fiscal de 200 hectáreas, donde caben de 15 a 20 mil viviendas. Está votado. Tenemos también el terreno San Eugenio, un terreno de EFE, que es una empresa que está quebrada y tiene una deuda de arrastre de 2.000 millones de dólares, pretende revertir eso vendiendo terrenos estratégicos. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que proponemos es que eso se funda en un banco de terreno y se le dé un mejor destino en vez de hacer caja para una empresa que no va a resolver su problema de caja vendiendo terreno. Y acá hay otro caso, ¿cierto?, de la Platina, que esto es insólito, un terreno donde había un zoológico proyectado, después se proyectaron viviendas, y que tiene una pugna entre 2 organismos del Estado, entre el INEA, que depende del Ministerio de Cultura, y el Servio. Entonces no se puede disponer de esa tierra, eso es insólito. Hay que agilizar y tener un banco de terreno, y además aumentar las capacidades del Estado para comprar terrenos, ¿para qué? Para servicios, para acercar las viviendas y para evitar que estén estos terrenos eriazos perdidos como ocurre hoy día. Estamos también, a raíz del paper de Sabatini y Mora y la Ignacia, ¿cierto?, proponiendo cuotas de vivienda social que van a estar asociadas a un incentivo en el caso de los proyectos de densificación, que es una propuesta que trabajaron ellos con ProUrbana y que el Ministerio de Vivienda está incorporando, que básicamente lo que establece es mayor constructibilidad a cambio de cuotas de vivienda social. Estaríamos exigiendo como propuesta cuotas de vivienda social en todos los planes reguladores, independiente de la comuna, que el municipio tendrá que localizar para poder generar mixtura social también ahí. Eso es una forma de evitar la expulsión, porque si bien tenemos 600.000 viviendas más localizadas ahora, quedan por construir otras 400.000 y no caben. Entonces, junto con el banco de terreno se requieren cuotas de vivienda social, tanto en suelo como en proyectos.
Esta foto que vemos acá muestra el corredor Balmaceda. Este se supone que va a ser un corredor de buses, está en San Bernardo, en un área crítica que se llama Los Morros. Y lo que hicimos acá fue un ejercicio ni siquiera de diseño. Lo que hicimos fue agarrar atributos que están en avenidas de estándar medio, en comunas como Ñuñoa, Providencia, Macul, y disponerlos en este lugar, ponerlos ahí. Y asumir de que el costo aproximadamente sería equivalente al que costaría construir estos mega corredores de buses que hoy día muchos de ellos están abandonados. La imagen cambiaría de esta forma. ¿Esto qué es lo que implica básicamente? Implica ahorro en tiempos de viaje con vías exclusivas de transporte público, forestación, sombra, iluminación, control del espacio público, transformación de todos los sitios de Riazo vacantes. Yo quiero que ustedes vean, por favor, esto no anda para atrás, y ahí se puede ver. Este se supone que es un bandejón central, esto es una vereda, se supone, ¿ya? Esto es una solera, esto es una calle. Este es el espacio enrejado, porque esa es otra condición que uno ve en la periferia, ¿cierto? El enrejamiento, la inseguridad, no los indicadores de paz ciudadano, no, la inseguridad en vivo y en directo, con almacenes, con restaurantes enrejados, etc. Entonces lo que estamos diciendo es, traslademos esos estándares, pero no solo construyamos estas obras, sino que hay que mantenerlas en el tiempo, y eso no puede ser función de los municipios, y por lo tanto, voy a explicar más adelante, estamos proponiendo un cambio institucional para que haya recursos, para que en estas alamedas que hemos definido, que tienen que estar en todas las ciudades, se puedan mantener por 10 años, no a cargo municipal, estas obras, con estándares de funcionamiento para los buses, más exigentes, en regularidad, en frecuencia, etc. ¿Cuánto cuesta esto? Será tarea de un segundo paper calcularlo con precisión, pero lo que vemos es que la magnitud de los montos que están en juego en Transantiago nos permiten generar ahorros importantes si racionalizamos los subsidios, si eliminamos estas expropiaciones brutales, innecesarias y además inviables que tienen congelados los corredores de San Pablo, de Mapocho, de JJ Pérez, entre otros. Cuando hablamos de los centros cívicos, Guillermo, que ha sido un apoyo fundamental en este trabajo, Guillermo de Espacio Público, ¿cierto? Ha sido nuestra contraparte, nos ha apretado y de forma muy lúcida, dijo, bueno, ¿cómo uno podría imaginarse el centro cívico? Bueno, es traer el GAM a estas periferias. Como se trató de hacer con el MIM, pero con mantención, con equipos permanentes, ¿cierto? Y que esta mantención pueda tener asociado, ¿cierto?, una revitalización del entorno. El ejemplo más claro de esto, aparte del GAM, se llama la Plaza del Conocimiento, está en Alemão, en Río de Janeiro. Yo los invito a conocer el proyecto. Este proyecto se inscribe dentro del plan de Lula de intervenir con centros cívicos. Las favelas de Río tienen centros educacionales, de capacitación, de reinserción laboral, tienen mejoramiento de espacios públicos, son diseños participativos, reducen la inseguridad de los barrios, junto con otras estrategias policiales. Cuando hablamos de centros cívicos en esta zona de equidad territorial, estamos diciendo construir 20 en Santiago al corto plazo y otros tantos en regiones, en los barrios segregados que les comentaba anteriormente. La quinta propuesta es tener un gobierno de ciudades. Le llamamos así, aunque en realidad es un gobierno regional, porque todo lo que hemos dicho no se puede hacer con el sistema institucional actual, y bien lo saben las autoridades que han trabajado en esto. ¿Cómo funciona el Estado de Chile hoy día? De la siguiente manera: Gobierno nacional con presidencia de la República, tenemos por lo menos 4 a 5 ministerios que intervienen directamente en la ciudad: transportes, obras públicas, bienes nacionales, vivienda, y el Ministerio de Desarrollo Social, que evalúa todas las inversiones con metodología que a nuestro juicio están obsoletas, y también vamos a proponer cambio en esa materia. Y luego tenemos, si queremos hacer operaciones más integrales, como los centros cívicos, educación, salud, estrategia de seguridad ciudadana a través de Interior, ¿cierto? Tenemos en el caso de educación la DIVAM, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo de Arte y la Cultura, y vamos sumando servicios solo a nivel nacional. Luego tenemos el nivel regional, que tiene las seremías, ¿cierto?, que agregan más servicios. Se supone que el intendente tiene cierta autonomía, pero sabemos que en la práctica es un representante del presidente, por lo tanto las seremías, que son las secretarías regionales ministeriales, que son los entes operativos para llevar a cabo estos cambios, dependen de los ministerios y de alguna manera obedecen a esa agenda y no necesariamente las agendas de los intendentes. Y para empeorar esta situación tenemos el nivel local, donde hay un alcalde con un consejo, una dirección de obras que entrega permisos,
una Secretaría de Planificación Comunal que define planes reguladores distintos en cada comuna, en cada municipio, una dirección de tránsito que aprueba cambios, o sea, si nosotros quisiéramos hacer estas grandes, digamos, alamedas, estas avenidas arboladas, teníamos que requerir que la dirección de tránsito del municipio nos autorizara eventuales cambios de desvío. Eso agregado a Mideplan, educación, salud, transporte, vivienda, es inmanejable, es imposible de hacer, y la evidencia de eso son todas las promesas que escuchamos, al punto que hoy día se están inaugurando licitaciones. Yo nunca había visto eso, se inauguran licitaciones, se inauguran anuncios de anuncios. O sea, había un ministro de Las Públicas que era candidato, que se instalaba con unos paneles mostrando las maquetas digitales de los proyectos que iban a hacerse en 10 años más, y eso era una ceremonia. Entonces, ¿por qué estamos llegando a ese punto? Porque la capacidad de hacer del Estado está limitada por esta selva normativa, como le llama Lucas Sierra, que hay que reducirla. Gradualmente, pero hay que reducirla, si no, va a ser imposible concretar los cambios que hemos visto. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Algo que está en el texto de Tello. Antes, por ejemplo, este es un escenario optimista. Tengo un municipio, si consideramos el Gran Valparaíso son 5, el Gran Concepción son 6, Serena Coquimbo 2, y en el caso de Santiago son 37. O sea, tenemos 37 alcaldes, 37 consejos, 37 DOM, asesoría urbana, que tienen que interactuar en una vía que cruza varias comunas, al punto que hubo un caso emblemático, ¿cierto?, en el caso de Providencia, que el alcalde, exalcalde de la B, no le gustaban las pistas exclusivas del color, pronto frenó el proyecto porque no quería que fueran rojas, y como él controlaba su feudo, entonces no se podía concretar la vía exclusiva. Esas atribuciones hay que sacárselas a los alcaldes, aunque eso implique romper este dogma de que los alcaldes están mucho más cerca de los problemas, es cierto, en algunas materias, pero cuando no tienen financiamiento, y además cuando pueden bloquear iniciativas que benefician a toda la ciudad, esas atribuciones hay que quitárselas. ¿Y cómo proponemos quitárselas? Pasárselas al gobierno regional. Y dejar al gobierno nacional, como ocurre en los países desarrollados, definiendo políticas nacionales o proyectos nacionales, carreteras que atraviesan regiones, políticas generales, y no, como ocurre hoy día, que el Ministerio de Transporte o el Ministro de Transporte debe resolver ubicación de paraderos, el Ministro de Obras Públicas debe resolver diseño de enlaces, el Ministro de la Vivienda debe resolver la demolición de un bloque que está paralizado, el Ministro de Vivienda de la Nación debe resolver esos temas. Es imposible hacer los cambios en poco tiempo, y Tello es bastante claro en su paper al respecto, y lo que se está proponiendo básicamente es tener entonces un intendente separado administrativamente del gobierno nacional, con una sesión de recursos y atribuciones, y donde solamente la coordinación se establece a través de las políticas. Proponemos también que el Ministerio de Desarrollo Social no centralice toda la evaluación social de proyectos, como ocurre hoy día, que es un cuello de botella, con mecanismos además que son, vamos a ver más adelante, arcaicos. Este nuevo gobierno de ciudades tendría como meta hacer un plan de desarrollo, que es un plan de inversión, y un plan de ordenamiento territorial donde estas inversiones se ponen en el espacio junto con las normas. En el fondo, hacer un plan regulador que agrega las inversiones que el Estado ejecuta. Algo tan simple como eso. De esa forma, nosotros podemos definir corredores que tengan fajas y que tengan inversiones y mantención en el tiempo, y que esa mantención esté a cargo del gobierno regional, porque el gobierno regional va a tener a sus seremis, no necesita crear autoridad metropolitana, no necesita crear otra figura, necesita que sus seremis funcionen como fueron pensados, ejecutando políticas en las ciudades y en las regiones. Y en este caso los alcaldes podrían definir normas locales, pero cualquier norma de alcance intercomunal, especialmente los proyectos priorizados, quedaría sujeta al gobierno regional. Nosotros no nos metimos si el intendente es elegido o no, es una discusión que está hoy día en tabla, sin duda que si es elegido va a tener probablemente más incentivos para operar con autonomía, pero eso tiene otros problemas. Lo que estamos definiendo es que necesitamos un gobierno regional, ¿cierto?, con atribuciones para ejecutar estos planes de acción en las ciudades sin depender de la malla que vimos anteriormente. Para terminar, la evaluación social. Todas las personas que han tenido que hemos tenido que formular proyectos, nos hemos enfrentado ante este verdadero martirio que es aprobar un proyecto o una evaluación social. No estamos diciendo con esto que la evaluación social haya que eliminarla, como algunos sostienen, sino que haya que actualizarla, con cosas básicas. Primero, reducir la segregación debe ser un beneficio social, es obvio, y no lo es hoy día. O
sea, si yo decido, por ejemplo, decidimos que no vamos a gastar estos recursos en expropiaciones, sino que vamos a invertirlos en iluminación por 10 años, en pavimentos mantenidos por 10 años, en forestación, y que eso va a reducir la inseguridad, y que eso va a generar plusvalía a las viviendas, esos beneficios debieran medirse en la evaluación social, y hoy día no se hacen o se hacen de manera aislada. En segundo lugar, hay que incorporar aspectos cualitativos. Una de las grandes barreras que existen en la metodología de evaluación social es que todo debe llevarse a precio. Entonces yo tengo que transformar el valor de un árbol y tengo que hacer unos algoritmos y unas ecuaciones complejísimas para saber cuánto aporta un árbol específicamente, no sé, en la calidad de vida de una persona. Precio hedónico le llaman eso. Y yo puedo estar años, de hecho, mi plan lleva años calculando los precios hedónicos para poder justificar parques. Eso no tiene ninguna lógica. No estamos diciendo nuevamente que hay que eliminar la evaluación social de proyectos, hay que complementarla. Y, por cierto, en el caso de los territorios vulnerables, debiera haber un indicador que se lleve a la tasa de descuento, a la prioridad presidencial, que permita ejecutar de manera más rápida los proyectos, incorporando todos los beneficios que involucran en ese caso. Y como expliqué anteriormente, descentralizar la evaluación nos parece un aspecto clave. En síntesis, las conclusiones de nuestro trabajo apuntan, como decía Alejandro, a que la ciudad, que hoy día no está en la agenda porque está la educación, la reforma tributaria y otros temas que son al parecer más importantes, nosotros no estamos diciendo que esto los reemplace, estamos diciendo que este tema entre, porque este tema puede generar cambio en el corto plazo, como decía Alejandro. Y los puede generar porque es la ciudad la que expone esta desigualdad de forma cotidiana. Es donde se viven, es donde se hacen evidentes, tomando una micro, cruzando un puente en Concepción, subiendo un cerro en Viña del Mar o en Valparaíso, uno se encuentra con estos contrastes y lo que nosotros queremos hacer es nivelarlo a través de estas inversiones. Trasladar estándares y obras de ciudad moderna hacia zonas segregadas y mantenerlas en el tiempo para que queden. Es lo que han hecho los colombianos, es lo que han hecho los brasileros, es lo que han hecho los ingleses, los norteamericanos. Nosotros hemos hecho casi nada de eso, casi nada de eso. Salvo asignar subsidios, no ha habido proyectos que cambien tendencias. Quizás la única excepción es el metro, y uno puede ver los efectos que el metro genera cuando se extiende, y la razón por la cual alcaldes, vecinos, esperan el metro con ansia, no solamente por la reducción de los tiempos de viaje, es por la modernidad, es por la equidad que esas obras generan en el territorio. Esto requiere nuevos instrumentos y formas de gobierno, requiere descentralización, y como esto toma tiempo y nosotros queremos generar cambios, hemos propuesto una agenda de corto plazo para que se pueda avanzar en paralelo con esta nueva institucionalidad que va a tomar entre 4 y 8 años y estas obras en ciudades claves que puedan ejecutarse al corto plazo. Muchas gracias.